Si bien la organización TEDIC no está del todo en contra de este proyecto de ley que pretende bloquear contenido nocivo en la web, con el propósito de proteger a los niños y niñas, sus representantes aseguran que la intención es poco efectiva, ya que aseguran que podrían violentar derechos de libre expresión. Estamos hablando de que bloquean filtros que afectan a todas las edades, no solamente a niños. Estamos hablando de que no hay una medida, una forma de evitar violentar a toda la ciudadanía. Y es muy claro, todo, o sea, eso dicen los relatores especiales de libertad de expresión, que todo tipo de filtrado es censura y todo tipo de censura es violación a la libertad de expresión. El problema radica en que el filtro que se pretende utilizar para bloquear los sitios web se puede hacer por IP, DNS y URL utilizando el proxy. Sin embargo, existen otros métodos que de igual manera los menores de edad pueden ingresar a los sitios, por lo que la responsabilidad debe partir de los padres de familia a la hora de facilitar aparatos electrónicos o comodidades como una computadora personal a sus hijos. Antes que ocurra el hecho, sí entendemos de que el diálogo, o sea, esto no se puede filtrar, ¿cómo se filtra una conversación de WhatsApp? Eso es bastante preocupante si se crea un filtro, ¿verdad? O en las redes sociales donde ya los chicos, además de entrar, mintieron su edad para entrar, porque ese es uno de los primeros filtros que hacen las redes sociales para que los menores no accedan, menores de 13 años. Sí tiene que haber una conversación y un diálogo. Hay padres que capaz que no tienen el rol de ser tan padres, entonces ahí entran los educadores a colaborar, pero no es el rol del educador justamente de intervenir en esto, pero sí de colaborar con los padres en la educación y la conversación del niño, ¿verdad?, sobre este tipo de riesgos que tiene la red. En cuanto a la utilización de Internet con responsabilidad, TEDIC asegura que requiere del involucramiento de padres, madres, tutores, maestros y sociedad civil, y así generar el diálogo, ya que censurar Internet para proteger a los niños no es la solución.